Bueno, pues bienvenidos. Bueno, está entrando más gente. Hola. Pues mira, justo los dos asientos para nosotros. Pues nada, muchas gracias por venir esta tarde del viernes. Somos Taller de Escritores de Granada, hacemos cursos de escritura creativa y hoy aquí, bueno, nos hemos reunido los alumnos de varios grupos para hacer varias lecturas. Algunos textos han salido, supongo, en los talleres, en las clases. Y bueno, el objetivo de esta tarde es compartirlo con vosotros, disfrutarlo y bueno, pasar esta tarde rodeados de la literatura y buenas emociones. Así que nada, muchísimas gracias y pasamos directamente a las lecturas. Hola, bienvenido. Bravo. Hola. Me llamo Ana. Hola, Ana. Hola, Ana. ¿Era de gastronomía o de lectura? Soy una alumna de Ferrandria. Gustosa me deleito en el caldo, me dejo caer, pesada me sumerjo hasta el cuello y percibo fragancias de la lejana India. Clavos, cardamomo, cilantro, laurel, menta, me recreo en su calor y aromas, esperando que su mano me tome por mi alargado miembro. De forma cuidada me lleva hasta su boca. Allí queda una porción de manjar para volver gustosa la escudilla e introducirme una vez más en ese baño oriental. En sucesivos movimientos vuelvo a su boca, en un viaje breve e intenso. Vibro con cada movimiento de ida y venida, hasta poner fin a las viandas. Entonces, permanezco en la escudilla orgullosa del trabajo bien hecho, a la espera de que unas manos menos delicadas me lleven a la cocina. Aunque en ocasiones hay tantos invitados que mi tiempo en la mesa se alarga y con negro tedio permanezco bajo la luz de una gran araña que ilumina el salón. Mientras, nobles y caballeros hablan de batallas, guerras y conspiraciones. Para una cuchara como yo, que por muy de plata y piedras preciosas que sea, no son de mi intendencia. Hasta que al fin, una lozana moza me retira de la compañía de Sir Peter Green e invitados. Feliz, viajo en la bandeja a mi destino, un baño caliente en la pilona, junto a mis compañeras, sartenes, cacerolas, ollas, cucharón y demás cucharas. Me escabullo al fondo del agua jabonosa y divertida espero esas manos morenas y regordetas que me laven con dulzura materna, me sequen con un paño inmaculado de lino y me guarden en la alacena. Y es en el silencio de esa estancia tan alborotada hace unas horas, cuando sueño esperando la próxima jornada de una noble cuchara de un caballero inglés. ¡Bravo! Hola, yo me llamo Arantxa y estoy en el taller de escritura y os voy a leer un relato corto. A ver si os gusta. La sal de la vida. Ni tú ni yo somos iguales. Tú sueñas con escalar montañas, yo con ir a funciones de teatro. Tú sueñas con planificar todo, paso a paso. Yo no cojo nunca nada más allá de un bolso. Tú piensas en el año próximo y en el siguiente. Para mí, la próxima hora es ya una eternidad. No estamos hechos del mismo material. Yo hablo con cualquiera de todo. Tú no hablas. Más allá de mí,
o de los que de verdad te importan. A mí me interesan los libros como un tesoro. A ti, solo la prensa y la radio. Si tengo una preocupación, te pongo la cabeza como un bombo. Para ti un problema es mejor olvidarlo hasta que llegue su momento. No sé exactamente qué nos une, pero algo es, y es algo fuerte, un pegamento que nada tiene que ver con cosas comunes. Debe ser tu honestidad, sí, eso, o tu mirada limpia, ese andar tranquilo, esa carcajada que sueltas cuando yo digo algo muy, muy serio, o todo a la vez. Pero además, yo estoy convencida de que contigo soy yo, más independiente, y me lo promocionas. Jamás me preguntas de dónde vengo, jamás me pides cuentas, jamás te ha preocupado si vengo o si voy. Y para colmo de males, esa ternura con la que me tratas. Si unimos que te deshaces con una guerra de cosquillas, entiéndelo, mi amor. Cada día, ¿cómo no te voy a amar un poco más? Imposible resistirme a ti. Tú eres la sal de mi vida. Francis. Yo soy Guillermo y voy a leer un pequeño texto que se llama Circunstancias. La encendida arenga que aquel hombre pronunció con el torso desnudo y espada en mano resuena con nitidez en mi mente. He escuchado los rumores que atribuyen a nuestros enemigos una fortaleza sin igual, que les permitirá vencernos con la misma facilidad que la hierba queda aplastada por el simple pisar de una sandalia. Pero os aseguro que estáis absolutamente equivocados, que aquellos a quienes os enfrentéis mañana durante la batalla son hombres corrientes, que serán tan fuertes o frágiles como vosotros, con vuestro ataque les concedáis ser. Dejad vuestro brazo indefenso por un instante y lo seccionarán sin piedad. Ofreced vuestro cuello y la sangre brotará de él tan deprisa que no tendréis tiempo de recordar el cálido aroma de vuestras esposas antes de caer pesadamente al suelo, convertidos en mudos cadáveres. Mostradles cobardía y les estaréis transformando en dioses invencibles. Pero si blandís valientemente vuestra espada, si la hundís con furia en los puntos más sensibles de sus cuerpos sin dejar aflorar el menor atisbo de misericordia, si con cada mirada conseguís inundar sus almas de terror y con la firmeza de cada paso que avancéis les obligáis a retroceder, serán ellos quienes se arrepientan de haber amenazado nuestras tierras y concluyan que se enfrentan a un ejército imbatible, ante el cual sus únicas opciones son la huida o la muerte. Y cualquiera que elijan hará que se os recuerde como los héroes que salvaron Esparta de las tropas invasoras. Sus palabras fueron tan rotundas e inspiradoras, y la pasión con que las pronunció resultaba tan contagiosa, que yo hubiese seguido ciegamente las órdenes de ese hombre, y me hubiera enfrentado frenéticamente a tan feroces adversarios, entregando para ello mi vida. Pero eso habría sido en otras circunstancias. En las circunstancias actuales, muy a mi pesar, tuve que limitarme a reducirle con mi pistola eléctrica, asegurar con bridas su cuerpo inerte sobre la camilla, arrojar su arma de plástico a la basura y llevarle en mi ambulancia de vuelta al centro del que había escapado, buscando cumplir una misión para la que había nacido con 2500 años de retraso.
Esta historia se llama Deseo mortal. A la mañana siguiente no murió nadie. La campana de la iglesia repicó, como cada mediodía, llamando a misa a los feligreses. Y cada puerta del pueblo se abrió, tímidamente al principio, con desconfianza. Los vecinos asomaban la cabeza, miraban a los lados, comprobando si sus familiares, amigos o conocidos seguían así. Al terminar las campanadas, ningún alarido de dolor resonó en la silenciosa plaza del pueblo. Ninguna cara cenicienta, apagada por la intensidad de la pérdida, asomó a ninguna ventana. El alivio general se podía palpar. Sin embargo, faltaba alguien. La puerta verde del final de la calle Mayor seguía sin abrirse, las contraventanas de madera cerradas a cal y canto. Comenzaron los murmullos, pero esta vez no había miedo en el aire, más bien curiosidad. Todo el temor había desaparecido, pues a quién le importaba si el borracho del pueblo, que tanto alboroto causaba siempre en la taberna, había muerto durante la noche. Al fin y al cabo, no se trataba de un pobre niño indefenso, ni de un honrado padre que traía a casa el jornal, ni siquiera de un primo querido al que alguien echaría en falta. Si alguien debía morir, mejor que fuese un forastero, huraño y belicoso. A Raúl lo despertaron los golpes de los vecinos en su puerta. En su nebulosa de dolor, pareciera que intentaban tirarla abajo. Con los ojos legañosos y a medio abrir, se levantó a duras penas del lecho, una mano en la sien, intentando apaciguar la horrible jaqueca, otra agarrándose a los muebles para no perder el equilibrio. Cuando al fin alcanzó la entrada y giró el pomo, una fuerza inesperada lo embistió, haciéndolo caer de espaldas. El peso del otro hombre, que había estado lanzándose contra la puerta para forzarla, le quitó al principio la respiración. Tras unos confusos momentos, el vecino se puso en pie, consternado, sacudiéndose dignamente la ropa. Mientras Raúl, aún sentado en el suelo, intentaba aclarar sus ideas y encontrar la razón por la que ese energúmeno lo había atacado, y medio pueblo se apretujaba en el marco de su puerta, mirándolo con los ojos muy abiertos. Pues no está muerto, dijo el herrero, que tenía fama de inteligente. Tampoco parece que vaya a morirse pronto. Y con un sentimiento general de decepción, la multitud se dispersó en grupos más pequeños, que se dirigieron murmurando entre ellos hacia la iglesia, dejando a Raúl en la entrada de su casa. La muerte tiene un aspecto diferente para cada persona. Los jóvenes que la temen la imaginan como un esqueleto con una guadaña. Los viejos que la esperan la ven aproximarse como una amiga cariñosa que viene a su encuentro con la mano extendida. Para Raúl, la muerte era el deseo final. La había deseado desde aquel día en que perdió a su mujer embarazada, poco después de haberse mudado a este pueblo. Dijeron que fue un accidente, pero él no pudo enterrar su culpa. Por eso pasaba los días ahogando sus penas en aguardiente y provocando peleas un día sí y otro también. Por las noches dormía la mona. Si estaba demasiado sobrio, terminaba tumbado boca arriba en su cama mirando al techo de madera, lleno de telarañas, y se torturaba pensando en la vida que habría podido tener de no haberse encabritado los caballos del carro. Su único anhelo era la muerte. Si era cierto que había un Dios y un cielo al que ascender, se reuniría con su mujer y su hijo. Si no lo era, al menos su culpa y su dolor desaparecerían en la nada. Por eso, cuando la muerte se presentó en su habitación la noche anterior, Raúl la reconoció al instante. El hermoso pelo negro que no cubría los senos, esos ojos profundos, la manzana hecha carne, las llamas del hogar ensalzaban cada curva de su desnudez. La muerte podía ver las pupilas de su víctima, dilatadas por el deseo, y escuchar su respiración acelerada. Raúl se acercó a ella y, aún algo embriagado, alzó su mano para rozarle levemente el vientre. Y en ese momento ocurrió algo totalmente inesperado. La muerte sintió un escalofrío de placer. Raúl lo notó y, cegado por el deseo, la atrajo hacia sí y la besó con violencia. Y por unos instantes la muerte perdió el control. 1000 sensaciones desconocidas la invadieron. La aspereza de la cara de Raúl contra la suya, el olor a alcohol mezclado con el del sudor y la desesperación, la humedad de sus labios. Solo después del voraz desenfreno, cuando yacía en los brazos de Raúl exhausta, se paró la muerte a pensar en lo que había hecho. No solo no se había llevado a su víctima, como debía, sino que además se había comportado como una simple mortal, pero se sentía tan bien.
era menester reconocer que había trabajado mucho esta semana. Primero, cobrándose a la vez 8 vidas, la de la bruja del pueblo y las de toda su familia, a la que quemaron con ella en la hoguera. Luego, las 4 vidas más que siguieron, una por día, para cumplir la maldición que dicha bruja echó a las gentes del pueblo antes de morir. Faltaban otras 4, pero quizá podría tomarse el día libre. Al día siguiente, tampoco murió nadie, ni al otro, ni al otro. Pero al 5.º día, Raúl salió temprano de casa, bien vestido y aseado, oliendo a colonia en vez de alcohol, con un atillo con sus pertenencias sobre el hombro y una sonrisa en la cara. Nunca más volvió. Y esa mañana en el pueblo murieron 4 personas. Hola, me llamo María José y voy a leer un relato titulado Frank y Frankenstein. Fue una tarde fría de otoño que, para refugiarme de la copiosa lluvia, entré en un viejo multicine y elegí la sala 7. Ese número ejercía sobre mí un magnetismo especial desde aquel día. Pasaba en el doctor Frankenstein, me alegré. ¿Cuántas veces yo había interpretado el papel del doctor, queriendo reconstruir lo inconstruible? La interpretación del Boris Karloff en el papel del monstruo era genial, y me trajo la vivencia de una también magnífica representación de mi encuentro particular. ¿Cuántas veces había visto la película anteriormente? Pero es al cruzarse en tu vida un Frankenstein y al comparar la ficción con la realidad, cuando te das cuenta que no es necesario estar hecho de despojos humanos para estar recubierto de crueldad. Mis esfuerzos nos sirvieron para sacar de la inmundicia personal en la que ya mi expareja se encontraba, aunque él supo también interpretar muy bien su papel, queriendo hacerme ver que como Frankenstein de la película también tenía su lado inocente. Cuando salí del cine había dejado de llover, miré al cielo y lucían las estrellas. Pensé en el final de la película, en el que el monstruo muere como siempre, y que un 7 de julio puse fin a la terrorífica historia de mi vida, comprendiendo que a los muertos hay que dejarles sus tumbas adornadas de placeres. Pues buenas noches, me llamo Enrique y voy a leer un texto que se llama La cabaña de Jaime. Jaime era mi mejor amigo. Con él era simplemente imposible aburrirse. Cada día venía a verme con una ocurrencia nueva, que si coger renacuajos en el río, que si poner de noche un hilo de pescar atravesando la calle para que la gente se chocara con él, que si construir un castillo medieval con las cajas vacías que arrojaba al contenedor Ramón, el de la pescadería. Sin Jaime no sé qué habría hecho yo, un niño huérfano harapiento de la calle que vivía solo en la antigua cabaña abandonada del guarda que había junto al muelle. Este había reducido considerablemente su actividad en los últimos años al no haber podido competir con el puerto de Valencia capital, y, de todos modos, la cabaña ya no estaba en uso. Eran los años 20, y entonces muchos niños huérfanos vivían en la calle sin que las instituciones se ocuparan de ellos. Yo sobrevivía hurtando comida de aquí a allá, aunque doña Carmena, la dueña del colmado, muchas veces me daba gratis alguna conserva, queso o fruta. Y entonces vino a vivir por los alrededores del muelle él, Carlos. Era un chico enclenque, de piel pálida y cabellos oscuros. Creo que tenía más o menos mi edad. Todavía recuerdo nuestro primer encuentro. Él se acercó a mi cabaña con un balón. ¡Guau! Una pelota. Y no estaba rota. Me saludó con un hola y, sin siquiera preguntarme el nombre, me ofreció que jugáramos juntos. Desde entonces nos veíamos casi todos los días. Cuando Carlos volvía del colegio, porque él sí iba al colegio, nos poníamos a jugar. Normalmente era al fútbol, a las chapas o a las canicas. Pasaron las semanas y los meses hasta que un día Carlos me llegó con una terrible noticia. Su familia se mudaba a otra ciudad. Creo que nunca me había sentido tan triste en mi vida. Se me enrojecieron los ojos y se me saltaron las lágrimas. Él intentó tranquilizarme diciéndome que todavía faltaban algunas semanas para eso.
Aquellos últimos días vivimos nuestra amistad como nunca. Pasábamos todo el tiempo juntos, porque además era verano y por lo visto en verano los niños que se iban a la escuela no tienen por qué asistir. El último día recuerdo que estábamos en mi cabaña jugando a las chapas en el suelo. Por suerte su familia se iba a marchar en un barco, justo desde ese muelle. Jugábamos y jugábamos en mi cabaña hasta que oímos el sonido de un barco aproximándose. Pocas veces un sonido le ha producido a un chaval tanto pesar. Nos pusimos de pie, nos miramos y nos dimos un abrazo. Salimos juntos de la cabaña y efectivamente vimos cómo se aproximaba una embarcación tipo ferry. Divisamos también a sus padres, que ya se disponían a venir en nuestra busca. Carlos y yo nos dimos el último adiós. Minutos después, yo me encontraba solo viendo alejarse el barco con los ojos humedecidos. Una vez que hubo desaparecido de mi vista, regresé con paso lento a la cabaña. Una vez dentro, sentí una sensación sobrecogedora. No hubiera podido explicar por qué, pero hubiera jurado que no me encontraba solo. Comencé entonces a oír como una voz en el interior de las paredes. Miré a mi alrededor, escudriñando cada uno de los tablones de madera de los que estaba hecha la cabaña, y de pronto, al girar la vista, de dentro de una de las paredes apareció una cabeza que me gritó. Se trataba de Jaime. Estaba visiblemente enojado, y sin darme oportunidad para hablar comenzó a decirme: «Me abandonaste, traidor, mal amigo, te olvidaste de mí, me trataste como a basura, no has vuelto a jugar conmigo, rata miserable». Me quedé paralizado de miedo y solo acerté a titubearle. «No, Jaime, escucha», pero él no tenía la más mínima intención de atender a mis explicaciones. «Me las pagarás, me las pagarás, me las pagarás, me las pagarás, me las pagarás». Salí corriendo de allí sin una dirección determinada. Llegué hasta las primeras calles del pueblo y me topé con la iglesia de la Resurrección. Entré velozmente en ella intentando escapar de mi perseguidor. Ya en su interior me vi envuelto en una atmósfera de clerical tranquilidad. Avancé despacio por el pasillo central, mirando absorto todas las imágenes que adornaban el templo. Me senté en un banco de la 5ª o 6ª fila. El lugar estaba vacío con excepción de un feligrés que estaba sentado en la primera fila. Cansado por el carrerón que me había dado, agaché la cabeza respirando hondamente y reflexionando. Cuando alcé la mirada de nuevo, me encontré con horror con que el feligrés de la primera fila se había vuelto para mirarme fijamente. Se trataba de Jaime. Mi boca se abrió lanzando un grito silencioso y sin tiempo para reaccionar, él comenzó a dar alaridos. «Me las pagarás, me las pagarás, me las pagarás». Yo me tapé los oídos con las 2 manos y cerré inconscientemente los ojos. Me levanté y salí corriendo a toda velocidad. Atravesé las calles llorando desconsoladamente y al entrar en mi cabaña casi me ahogo con la respiración entrecortada y sollozando. Pero también ahí apareció de nuevo Jaime de la pared repitiendo su frase: «Me las pagarás, me las pagarás». 3 días me tuvo así, sin un instante de sosiego. Día y noche me perseguía a todas partes y me repetía insultos y frases amenazantes. «No existes, no existes, solo estás en mi imaginación, eras un amigo invisible», le repetía insistentemente. Yo sabía que no podía ser real, pero a pesar de ello lo veía, lo oía, lo olía y hasta sentía el tacto. No aguantaba más. Al 3er día, pálido y con ojeras, me acerqué a la orilla del mar junto al muelle. Miré fijamente al agua y pude percibir la tranquilidad en sus profundidades. Desde ese día, Jaime no volvió a molestarme. Hola, yo me llamo Feio y voy a leeros un textillo que no tiene título. Normalmente leo a toda hostia, voy a hacer un esfuerzo por leer despacio, pero no prometo nada. El humo parecía querer borrarlo todo. Las volutas, grises y espesas, bailaban en el aire mezclándose con el sudor. Los vasos, pequeños, sucios, se hacían compañía en la barra, donde un viejo camarero seleccionaba los vinilos que sonarían a continuación. Apenas perdió densidad el aire los pocos segundos en los que la puerta se abrió, haciendo tiritar las campanillas que pendían en la entrada. El hombre, picaporte en mano, tenía pinta de no haber estado en un antro así en su vida. Sus zapatos negros desentonaban con la suciedad del suelo. El ambiente atacó a los cristales de sus gafas, empañándolas al instante. Atrajo las miradas de los acodados en la barra, lo que le hizo bajar la vista con un gesto brusco. Buscó el hueco más oscuro
y se sentó con movimientos lentos y torpes. No pidió nada. Todavía le faltaba reunir el valor suficiente para alinearse en la barra y llamar la atención del camarero. Además, no toleraba muy bien el alcohol, le ardía la garganta y notaba el estómago espeso y la cabeza pesada desde el primer trago, así que optó por aflojarse la corbata marrón y rebuscar un trozo de papel y un carboncillo en su maletín de piel. Garabateó las velas de un navío que se perdía en el horizonte. Le gustaba imaginar que no era el barco el que empequeñecía, sino el mundo el que se iba haciendo más y más grande según los viajeros dejaban sus miedos y ataduras cada vez más atrás. Fantaseaba a menudo con que el día menos pensado bajaría a los muelles y se enrolaría en alguna tripulación, y cortando las olas hacia puertos lejanos dejaría en tierra su trabajo aburrido y su traje gastado, sus manos húmedas, el temblor de su voz, la sensación de que la vida era muy densa. Pintó las alas de las gaviotas y las nubes cargadas de agua, la espuma encabritada del mar rompiéndose, la luna menguante vigilando el paisaje. Cuando sujetaba un carboncillo, la mano no le temblaba. Entonces su pulso era fuerte y ejecutaba las imágenes que se creaban en su cabeza con valentía y precisión. Si pudiera pintar mi vida, todo sería diferente, pensó con amargura. Por eso siempre llevaba encima algo para dibujar. Tal vez, si llenara el mundo con sus pinturas, acabaría creyendo que vivía dentro de un cuadro, y entonces sí, sería capaz de todo. Terminó el dibujo sin darse cuenta, y estuvo observándolo mucho tiempo, el día menos pensado, pero siempre pensaba demasiado, y las dudas le acribillaban el pecho como balas. Sentía el corazón como si una mano enorme se lo estuviera agarrando, y un cosquillo nervioso bailaba en su cerebro. Dobló con cuidado el dibujo y lo escondió en el bolsillo interior de su chaqueta. Abandonó el bar con los ojos cosidos al suelo. Una vez en la calle, miró al cielo con tristeza. La luz se reflejó en una nube oscura que se alejaba empujada por el viento, empequeñeciéndose en el cielo gris. Otro barco que zarpaba. Yo me llamo Beatriz y os voy a leer Oseofilia. Desde que volví a sucumbir a la belleza oculta de sus huesos, ya no consigo salir del lamento autodestructivo. Observaba desde mi anonimato todas sus facciones, miembros, cada centímetro de piel que intuye una osamenta viril, recia, protectora. Imaginaba columnas vertiginosas de cal, recovecos donde resuenan las más hermosas melodías, y vaivenes como barcas amarradas en un muelle durante una noche de mar revuelto. La primera vez que aterrizó en el hospital, acabé exhausta con la sencilla observación de la luz que emanaba a través de aquella lámina en blanco y negro. Allí tumbado sobre la mesa de radiografías, pude olfatear sus impecables perfiles. Largas piezas de marfil tallado que armonizan en el tablero de ajedrez justo antes de un jaque mate. El chirrido de la sierra que astillaba el hueso recaló en mí, como el impacto de millones de agujas que se sucedían desde los talones hasta la base del cráneo. Repaso una y otra vez todo el proceso de la noche anterior. Despellejar, descarnar y al fin acariciar ese fémur nacarado que me produjo un escalofrío extremo. Las complicaciones cardiovasculares, certificar su muerte tras la intervención. El traslado a la morgue, cierto sentimiento de culpa y de nuevo la soledad. Hoy recuerdo aquellas tardes primaverales, cuando Emma y yo nos provisionábamos de golosinas para disfrutarlas entre amapolas, mientras mi padre descuartizaba las reses junto al granero. Ahora, sentada en la habitación 687 del Hotel Stanford, observo mi cuaderno de bitácora que, junto a mi maletín de herramientas, son los únicos testigos de mis crímenes. Aunque yo lo considero una forma de amar, creo que jamás debí dedicarme a la traumatología. Yo soy Ramón y el texto que voy a leer se llama La tierra y el cielo. En una habitación cerrada no hay nada que explorar tras el primer vistazo, dijo Daniel con desdén. Para él, una habitación era material,
Un espacio delimitado por los torpes trazos de un arquitecto. Nada destacable si nadie lo habita. No había exploración más equivocada que aquella que se sustenta en la ausencia de lo que se busca. No se podía pensar en la alegría sin ver las arrugas de la comisura de sus ojos, ni en la tristeza sin la certeza de haberse encontrado con alguna de sus ojeras. Él era un hombre de hechos, hijo de la tierra, de lo urbano, que en vano cree demostrar tener razón. La intuición sedada en la misma cama donde dejó morir su corazón. No tienes ni puta idea, respondió Julia, con una dulzura inesperada en una frase tan inquisitiva. Para ella no existía mejor razón para el olfateo del indicio que la ausencia del sujeto. En efecto, no existe otra razón, diría ella. Veía una sonrisa en la curva de la escritura, tristeza en un delimitado desorden, cariño en una cortina remendada, el espasmo de un orgasmo inesperado junto al lado de las sábanas deshechas. No había exploración más certera que aquella que mira por encima de lo visible, del deseable acto de intuir. Ella era una mujer de sueños, hija del cielo, de las alas que crecían en desiertas llanuras, una mujer que augura fortuna en la bruma de la imaginación, de ojos brillantes nacidos del semblante que le enseñó a criar a la cría que una vez fue y que en cierto modo nunca murió. Y en las sabiendas del fracaso que eso suponía, no se resistieron al placer del sexo, de ese nexo insuperable de la atracción de lo infinitamente diferente, de aquello que saben que no pueden aprender por no ser complementarios, y no que no lo vieran. Es que hacerlo significaría perder parte de su yo, de esa identidad que tan cuidadosamente se dedicaban a abrazar. ¿Por qué se besaban entonces? ¿Por qué no dejaban sus deseos fuera de escena y se marchaban de aquel lugar? Pues debe ser que quien no lidia con la dentera nunca aprende a arañar. Buenas noches, me llamo Paco y a diferencia de como pasa con algunos de mis compañeros, mi atrezo no tiene nada que ver con mi texto. Yo lo necesito para poder leer. Se llama El regreso de Perséfone. Cierto es que los milenarios y subversivos ritos que alteran el nexo entre las distintas realidades mutables de vida y muerte escapan al entendimiento y escrutinio de las inclemencias ilustradas de la vida moderna, pero además, entre ellos, los hay incluso desconocidos para las propias ancestrales tradiciones mistéricas. Aquellos que oficialmente, excluidos de los secretos eleusinos, tienen lugar en escasísimas ocasiones que así lo requieren. Es el caso de este que se conduce por unos pocos, organizados en pequeños cónclaves, conocedores del mismo, con la ambigüedad convexa de lo complejo y lo sencillo. Reservados y cautelosos, se reúnen en el cementerio al amparo del crepúsculo insondable para acompañar en su tránsito al fenecido, que ajeno, en reposo permanente desde que fuera acomodado en la caja tiempo atrás, asiste sin capacidad de réplica a los artilugios ceremoniales. De este modo es el trato que se dispensa al final. La tapa abierta ya, a la luz oscilante y macilenta de jaspeados cirios glaucos evanescentes y con la salmodia helénica en curso, se prende una adecuada amalgama de virutas de raíz de regaliz, una pizca de azufre, polvo de ámbar, astillas de hueso, una gota de melaza, limaduras de hierro, hojas de ruibarbo, una voluta de humo volcánico y una luciérnaga. Al término de los citados salmos, se rocía el cuerpo con los restos calcinados y cenicientos de la mezcla. Entonces, el hierofante agita perentorio el báculo sacro y el sujeto, acusando el sorpresivo cambio de estado por obra y gracia del regreso de Perséfone, vuelve de entre los muertos para quedarse con los vivos. Bueno,
se llama simulacro. En el gran escenario de la vida, todos somos actores. Los peones de nuestra historia se mueven bajo las irrevocables reglas del juego, llevados por la inalcanzable ilusión de ser libres. Nos desplazamos hacia los bordes incitantes de lo posible, creyendo que dominamos el escenario blanquinegro, pero el gran jugador del mundo se ríe al mover las deplorables piezas de nuestra existencia. En este manipulado escenario de días y noches, solo somos actores. Nos desplazamos para conquistar nuestras pasiones y creemos que las tácticas y estrategias nos llevarán a victorias asombrosas. Elegimos las víctimas y las sacamos al campo de batalla revestido de tablas, para sacrificarlas e imponer nuestras propias reglas de juego. En el torneo de turno, decidimos quién tiene que morir y quién seguir vivo. Pero solo son ilusiones imprudentes de unos infortunados actores que creen que la mano que escribe la pieza es la suya. En este mundo que gira de la verdad al simulacro, todos somos actores. Elevamos los logros ilusorios y nos quedamos en la sombra afilada de los días. Inventamos el significado de las palabras sin sentido y recitamos las tragedias fracasadas de otros. Del prólogo a la muerte, arrastramos nuestro talento imaginado, una resma de papeles y un manojo de máscaras de cartón. Todos queremos conocer al director de la obra. Algunos negamos su existencia, otros llegamos a proclamarnos él mismo, pero siempre según su guión. En el escenario de la vida, en el gran teatro del mundo, que se extiende entre el acto primero y el final, solo nos queda seguir el argumento. A veces parece que nos atribuimos una pequeña escena, pero el autor invisible no admite competencia. Rápido nos arranca la pluma gastada de la mano, nos saca de la escena fallida y nos coloca en la soledad del siguiente párrafo. Y entonces, solo queda recoger la colorida máscara del suelo y colocárnosla en los ojos, hacer una leve sonrisa, con sumisión bajar el rostro y entrar en el escenario, mirando las decoraciones abigarradas del mundo, mientras el silencio de la tristeza recorre la sangre artificial de las venas. Acepta las reglas y sigue tus pasos por el tablero alineado. Quizás, con un poco de suerte, te toque la máscara de la felicidad sin palabras. Ya sabes, en este gran escenario de la vida, todos somos solo unos impotentes actores. Bueno, muchísimas gracias por venir. Aquí terminamos. Gracias por compartir este rato. Gracias a los alumnos por participar, a los que sois amigos, los que habéis pasado de lado. Pues nada, un placer teneros aquí. Y ya está. Aquí se acabó. Ya está, muchas gracias.